Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. En los controles nos acompaña Alex, que le agradecemos tanto y le mandamos saludos. Y bueno, quédese aquí a escuchar el día de hoy este programa porque vamos a estar meditando Gálatas capítulo 5, esa famosa carta digámoslo, si algunos ya la han leído, fuerte para los Gálatas de parte de Pablo. Pues bueno, quédese aquí con nosotros, pongámonos en manos del Espíritu Santo para recibir esta temática, esta meditación que vamos a hacer sobre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Así que vamos poniéndonos en manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo instruyó los corazones de sus fieles, concédenos por el mismo Espíritu ser verdaderamente sabios y gozar siempre de sus consuelos. Por mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, querido y amado de Dios, estoy muy contenta, gozosa de estar aquí con ustedes en este episodio número 5 ya de esta tercera temporada de su programa ¿Dónde estás? Que por cierto, la temporada 3 se titula La gracia de Dios me basta. Y precisamente va muy de la mano con Gálatas 5 que vamos a estar meditando en este tiempo. Pero antes, querido y amado de Dios que nos está escuchando o nos va a ver posteriormente por medio de las redes sociales, quiero que le quede muy en su memoria y en su corazón esta cita bíblica de Juan 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vean quién es la verdad. Jesús. ¿Qué libertad nos da? Él nos redimió, pero vamos a ahondar más sobre ello. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué libertad habla? Ahora vamos adentrándonos también en el capítulo 1 del libro de la epístola a los Gálatas, o la carta a los Gálatas, en el versículo 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Esto es fuerte y a mí me pone la piel chinita y me estremece todo porque Pablo lo está diciendo. El llamado de Pablo fue contundente. Él era perseguidor de cristianos. Y vean qué conversión tan grande tuvo al momento porque Dios se lo reveló. Entonces, es algo fuerte que a nosotros nos viene pasando por medio de nuestra conversión. Pero hay conversiones contundentes, tajantes, y hay conversiones que van y se lleva tiempo y no nos dejamos moldear y no nos dejamos amoldar por Jesús y nos desviamos y ya lo seguimos y volvemos atrás o peor nos vuelven a
ahora sí que a enamorar todas esas pasiones por medio de nuestros cinco sentidos, como lo habla San Agustín. Entonces, ya puestos en las manos del Espíritu Santo e introducidos con estas dos citas bíblicas que les acabo de mencionar, la verdad es Jesús. Y la verdad hizo libre a Pablo y lo invitó a esa libertad que el mundo no te da. El mundo te dice libertad y te da otra definición de la libertad. ¿Tú eres libre? Yo te pregunto. Yo he sido presa de muchas pasiones, de mis pasiones. Y tanto trabajo me ha costado que caigo, me levanto, caía más, me hundía más, hasta que te vas dejando moldear por Dios y entonces surgen esos frutos, los frutos del Espíritu Santo. Vamos pues a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, que viene siendo la conclusión de toda esta epístola, toda esta carta a los Gálatas, que está conformada por 6 capítulos, pero que viene siendo la conclusión del capítulo del 1 al 5 precisamente. Conclusión, la verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien se lo dice. Si se circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Han roto con Cristo todos cuantos buscan la justicia en la ley. Han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe, que actúa por la caridad. Corrían bien. ¿Quién les puso obstáculos para que no siguieran la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiarán de actitud, pero el que los perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que los perturban. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. Les digo esto: procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas como fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.
palabra de Dios. Uf, qué largo, ¿verdad? Qué largo. Y esto se pone intenso porque, híjole, nos dio en nuestro mero ego a lo mejor, en lo que me encanta hacer o he practicado. Y las cosas que vienen del espíritu, como son los frutos, a lo mejor los he dejado ahí arrinconaditos, como hablábamos en el episodio anterior, de que los meto en un cuarto, como meteríamos a todas las cucarachas ahí para que se queden todavía ahí cuando nos aferramos a nuestros pecados. No, hermanos. ¿Cuáles son esos frutos del espíritu que se nos van a ir filtrando y aterrizando y echando raíz en nuestro interior? Estos de los que habla San Pablo: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad o la bondad, la amabilidad o generosidad, el dominio, el autodominio, la fidelidad y la mansedumbre o humildad. Queridos y amados de Dios, estamos entrando en un terreno que es entre la carne y entre el espíritu. Nosotros estamos hechos de carne y espíritu, y hay una contradicción en el ser humano todo el tiempo, pero hay algo de lo que debemos de estar, pues, en esa esperanza. Jesús ya nos redimió, y esa redención es el precio, el mejor precio, con su propia sangre y en una muerte de cruz. Y es que eso basta para que nosotros podamos entonces tener el oído ágil para el espíritu y poder vencer la carne también, como Él nos lo vino a demostrar aquí, encarnándose, pero siempre enfocado hacia Dios. Como Juan el Bautista que veíamos en los primeros episodios, enfocado a Dios. Ofreciendo nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, lo poco o mucho que tengamos de talentos, de fe, de paciencia o de dones o de frutos del Espíritu Santo. Pero no dejándonos cegar por la carne, porque, ojo, vamos adentrándonos en la cita bíblica. Vamos a grandes rasgos a decir el contexto en el que está escribiendo Pablo. Pablo escribió esta carta un tanto enojado con los gentiles, porque hacia ellos se dirigía, y los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, pero había también los judíos. Había también los judíos que ya se habían convertido al cristianismo, y bueno, era una mezcolanza por allá, como ahorita lo vemos también en nuestra actualidad, una mezcolanza de ideas, de asuntos, filosofías que metemos y todo, y nos van cegando. Entonces, aquí tenemos a los gentiles que Pablo les dice, bueno, si yo ya les había dicho, si ya habían tenido un llamado de Dios, ¿por qué siguen haciendo eso? Porque ellos empezaban a hacer las prácticas de los judíos, y los judíos cristianos tenían también también a ellos se está refiriendo, porque también tenían ese asunto de, bueno, hago lo de la ley y tambaleaban, ¿no? Y no se dejaban impregnar por ese esencia del Espíritu Santo que les iba a dar y arraigar estos frutos. Pero bueno, ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo o escribió esta epístola, esta carta. Pero ahora nosotros, nosotros somos los Gálatas. Pongámonos en el nombre de los Gálatas. Tú que me estás escuchando, ¿cuánto amor tienes? ¿Qué es el amor para empezar? El amor está definido como desear el bien de los demás. Y aquí nos dice, amarás a Dios como a tu prójimo. O sea, nos cuesta amar al prójimo. Si a veces no nos amamos ni nosotros, porque no nos cuidamos en la alimentación o en varias cosas y nos olvidamos del hermano. Y oramos, sí, pero nos vamos olvidando de qué es el amor verdaderamente. Por eso hay que decirle a Dios todos los días, Dios, examina mi corazón, que examine mi corazón y me ayude a hacer ese examen de conciencia, ese recuento de todo lo que hice durante el día, durante las horas, de
que estoy frente a los demás, en mi soledad, ¿qué hice? ¿Decí el bien a aquel? O de pronto alguien me hizo enojar y ya hasta dije, hoy ojalá que se cayera. A todos nos pasa y estamos débiles en ese don del amor que también viene siendo fruto del Espíritu Santo. Por eso hay que decirle a nuestro Señor, examina mi corazón, Señor, y dejémoslo que lo haga para que empecemos a desear el bien a los demás. En nuestras acciones también. La alegría o el gozo, ¿qué es? Obviamente no es estar eufórico en todo momento, pero que cada momento se sienta con una felicidad duradera, una felicidad que no la otorga el mundo, una felicidad que viene acompañada de paz y que solo va creciendo en nosotros, hermanos, a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros nos desprendemos del tronco, como las uvas echan sus bracitos de racimos, si se desprende, se va secando. Entonces no da fruto. Entonces, así nosotros. ¿Quién es el tronco, el eje? Jesús, Dios. Si nos desprendemos de Él, nos desprendemos. ¿Cómo nos desprendemos de Dios? Alejándonos de su palabra, alejándonos del silencio, alejándonos de las cosas de Dios, nos vamos desprendiendo y es obvio que nos vamos haciendo sordos, nos vamos haciendo ciegos a la verdad. Y obviamente todo el mundo, todo lo que es del mundo absorbe nuestra carne, y carne no me refiero a en sí el cuerpo, pues sí el cuerpo, porque es a través de los sentidos que nos cegamos ante las cosas que el mundo me presenta, que la cultura me dice, esto es la felicidad y allá voy. ¿Por qué dejo de escuchar a Dios? Es obvio que si me voy a separar del tronco, me voy a secar. No hay más. Y la Biblia, la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, la alegría es tener ese gozo a pesar de las circunstancias, en una paz de que estamos en manos de Dios. Como Jesús que va en la barca y va dormido en medio de una tormenta, de una tempestad, y los apóstoles le dicen, oh Señor, ¿por qué duermes? Mira, nos hundimos. Y Él está en paz, porque sabe en manos de quién está, de su Padre. Así nosotros, esa es la paz que solo Dios sabe dar. Shalom, como es el saludo. Entonces, la paz es estar en armonía con mi mente, mi voluntad, mis pasiones, mis facultades, con mi vida pública y mi vida interior, mi vida privada. Que no tengo miedo de que se sepa esto, lo otro, y a veces tenemos miedo de que se sepan ciertas cosillas que nos van hiriendo, como cuando hay el despertar sexual, si lo hay, cuando es uno en una edad temprana de la niñez, vas creciendo con muchas heridas, digámoslo así, y al momento que, como vas agarrando también ciertos hábitos, que esa misma herida que te hizo te va a orillar allá, entonces agarras esos hábitos que te van a ir como que hundiendo y haciéndote sentir indigno. Y entonces se convierte en tu vida privada, que tú tienes una satisfacción por sentir eso. Estoy hablando nada más ahorita un ejemplo de una herida sexual, pero a la vez sabes y te sientes indigno. Entonces hay una serie de problemática que se viene ahí ya psicológicamente y bueno, emocionalmente ni se diga, si nos desprendemos de Dios. Pero si seguimos en Él, esas heridas se van sanando. Pero entonces, a lo que voy, nuestra vida pública, nuestra vida privada está en paz y no tengo miedo. No estoy desesperanzada, díjole, de que ya agarré algo y me van a cachar, porque se vive con miedo, si se roba, si se mata, si X o Y mal hábito o pecado.
obviamente que no vamos a estar en paz. Hay una tormenta siempre y no hay paz. Entonces, la paz es un fruto del Espíritu, pero para tener esa paz necesitamos estar pegados de ese tronco y decirle a las obras de la carne, detente, detente, no. Pero nos cuesta porque como decía, vamos creando hábitos a través de heridas o digamos no heridas, sino malos hábitos, por ejemplo el alcohol. Vamos adquiriendo, yo tomo una, dos, tres, pero cuando vemos ya es un hábito estar queriéndolo tener para poderme sentir feliz. Y en realidad es para cubrir a lo mejor una herida por allá. No estoy diciendo que es malo que tomarme una copa, pero por qué va a ser malo, etcétera. Sino cuando ya nada más quieres hacer algo para satisfacerte en tu carne. Ojo, porque por ahí vamos siendo atrapados de poco en poco. El cuarto fruto, paciencia, es estar dominado por el amor, tener paciencia. Hay las obras de la misericordia espiritual, una de ellas es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Yo apenas estaba reflexionando y cayendo a la luz de Dios en esta obra de la misericordia, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Cuando gente fastidiosa a lo mejor pudiera hacerte sentir inquieto, hacer pasar un rato y tú explotas y acabas de comulgar. O explotas y anoche le dijiste, Dios, examina mi corazón. Y es una lucha, ¿verdad? Hago lo que no quiero hacer, dice Pablo, en su carne, porque la carne te va jalando. Pero la paciencia, el fruto del Espíritu Santo te va a dar esa paciencia que no vas a poder alcanzar con ninguna meditación de yoga o cualquiera de esas cosas, porque esas meditaciones te llevan al egoísmo. Pero en Dios, en el Espíritu Santo, te lleva a la verdad. Y esa paciencia se va arraigando en ti. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y no me estoy refiriendo a que pues ahí me voy a quedar y a dejar que me golpeen, que me hagan y todo. No, porque también tenemos dignidad de hijos de Dios, ¿ok? Entonces, queridos y amados de Dios, el amor se ha arraigado profundamente en ti cuando tienes esa paciencia. Y vean, un fruto va ligado a otro fruto del Espíritu Santo. Así que vamos escudriñando un poco en el fruto de la bondad, de la benignidad, que viene siendo una cortesía básica, la amabilidad. Por ejemplo, el sostener una puerta para que el otro pase, el detenerle el saco a alguien, el ayudar a un abuelito a cruzar la calle, a un niño, el sonreírle al bebé que me está sonriendo. Son cosas de bondad, benignidad, que solo el Espíritu nos puede dar. Surgen del amor, de desear el bien a los demás. ¿Ok? Entonces, en unos momentos vamos a continuar con esto de la generosidad y la amabilidad. Pero antes quiero remarcar que y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, estamos tocando y llegando al sexto fruto del Espíritu Santo, la generosidad o amabilidad. Todos nos hemos encontrado con personas muy generosas que dan. Y en la cocina se suele decir, es muy generoso porque sirve bastante bien. O en los restaurantes, ¿no? Porque quieren la mejor calidad. Entonces esa generosidad para que el otro esté bien, pues es adorable. Porque te dejas también apapachar por esa generosidad del otro o tú das. Y no estamos dando más que lo que hemos recibido de Dios. Es decir, nosotros por nosotros mismos no sabemos dar, porque hemos nacido en esa carne, en ese sentir egoísmo. Pero cuando somos empapados y absorbidos en Dios, entonces somos capaces de dar lo que Él nos da.
Así es que brota de Él. Por eso que escudriñe siempre nuestro corazón, nuestro Señor, para llegar a tener esa generosidad, ese otro fruto del Espíritu Santo, esa amabilidad, afabilidad. Nos cuesta a veces ser generosos porque nos aferramos a cosas, solemos aferrarnos a todo, a la pareja, a los hijos, a mi trabajo, a mis cosas, a mi quehacer, a lo que me gusta, porque el egoísmo nos va atrapando. Es como que la tendencia de la carne, es lo humano, humanamente. Pero en el Espíritu, en Dios, Él puede hacer posible todas las cosas, puede crecer esa generosidad en ti, aun cuando seamos pues muy egoístas. Pero se trabaja. Y aquí llego al séptimo fruto del Espíritu Santo, que es el autodominio. El autodominio, que viene siendo pues la templanza. Yo recuerdo cuando le pedía a Dios templanza en algo que yo no era capaz de dominar, porque ese casi como que el padre o la madre de todos los males, ¿sí? La pereza a veces nos gana y no tenemos autodominio en ello. La lujuria nos gana porque en lo sexual no sabemos dominarnos en nuestros pensamientos. No hay un orden de nuestras pasiones. Si tenemos nuestras pasiones desordenadas, es lógico que vamos a dañar a los demás porque estamos llenos de egoísmo. Porque si me dejo controlar por mis pasiones, por mis preocupaciones, que también vienen siendo, no te estás dominando cuando hay preocupaciones, y entonces yo escucho la cultura que dice, no, exprésate como tú quieras, no sigas esas reglas de la iglesia retrógradas. Entonces, ese exprésate como tú quieras me está diciendo no tengas autodominio. Y vea, nos dejamos engañar por esas cosas. Los jóvenes se dejan engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque la cultura de hoy en día nos muestra, la cultura habló de todas estas ondas que vemos, filosofías que han surgido, ideologías, y pues desde antes, desde siempre, el ser yo, solo yo. Eso es ser algo muy egoísta. Humanamente es nada más mirar hacia lo que yo quiero, como yo quiero, en donde yo quiero y cuando yo quiero. Eso no es tener autodominio. Y no nos vayamos por decir, bueno, entonces ¿de qué se trata? El autodominio en nuestro deseo sexual, vean, yo le invito a conocer la teología del cuerpo, que son pues varias catequesis que San Juan Pablo II, cuando era papa, pues fue dictando desde todos los miércoles, dictaba, hablo de dictar, expresar al pueblo, y nos lo deja ahora, lo podemos gozar como ya todo un compendio de esas catequesis titulada Teología del Cuerpo. Pero es que es tremendo introducirse al estudio de esto, de la teología del cuerpo, porque ahí habla mucho, te explica mucho, a la luz del Espíritu Santo, esto del autodominio, hablando en lo sexual. Entonces, no nos vamos a meter ahorita mucho en pero ¿a qué se refiere este fruto que el Espíritu Santo nos lo va a dar? El control de mis pasiones y preocupaciones, a tener un orden, porque Dios es un Dios de orden, y donde hay desorden, entonces está ganando el egoísmo y estamos disminuyendo a Dios. Ojo. El siguiente fruto es la fidelidad, estar en la presencia de Dios verdaderamente, y esto viene mucho de la mano con lo de la idolatría, no de la mano, sino lo contrario, ¿verdad?
que de pronto estamos según en la fe en Dios, en la presencia de Dios, pidiéndole algo o en espera de algo o simplemente viviendo en las cosas de Dios, pero no falta que ya quiero ver qué me va a pasar más adelante, qué me pasó atrás, qué fue esto, qué el otro, investigar y andar en cosas ocultas. Y entonces me meto pues a estudiar otras cosas como son el ocultismo, eh, y bueno, infinidad de cosas. A decir, híjole, pues vamos a aquí casi casi a que me lean la mano con el brujo, etcétera. Y caemos en esos de las supersticiones y que nos van separando de Dios. O caemos en decir, pues yo trabajo, yo para eso trabajo. Creernos autosuficientes y desprendernos del tronco que es Dios. Cuando nada más el trabajo es tu poder, es lo tuyo, el egoísmo, el dinero, y está primero sobre todas las cosas. Tu ego. Ojo con ese tipo de idolatrías. Otra idolatría que yo la padecí. Idolatramos al amado y no a Dios, sino idolatramos a nuestra pareja. Hay una gran diferencia entre amar y entre idolatrar. Necesitar del otro, necesito del otro y que si no me mato. No, oye, la vida es en Jesús, no en el otro. Obviamente que vamos a amar al prójimo como a mí mismo y como a Dios. Entonces, ver en el otro, ver en el prójimo a nuestro Señor. Eso es difícil porque cuando se te presenta la persona que no te cae o que te hace la vida de cuadritos, dices, ¿cómo hago para ver en él el rostro de Dios? ¿Cómo le hago? Y es un sufrir. Pero si tú estás cegado, pues caes y tu autodominio se rompe y caes en pleitos, en discordias, en tu trabajo, en tu casa, y todo el tiempo es estar mirando porque el otro tiene más, porque el otro va creciendo, porque al otro le va mejor y a mí no, y sientes ese pesar, eso se llama envidia, querido llamado de Dios, y eso pues es una obra de la carne. Pero bueno, antes de saltarnos a las obras de la carne, quiero que chequemos el noveno fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Y viene de la mano con la humildad, o viene siendo como su sinónimo, que es mansedumbre. Dejarse amasar por Dios, dejarse moldear por Dios. Es difícil de pronto domar a un caballo, pero ya que lo domas, pues bueno, el caballo va obedeciendo hacia dónde quieres ir, hacia dónde te lleve. Cuando nosotros en humildad nos desprendemos de nuestro yo y caemos en Cristo, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, empieza esa mansedumbre. Nos dejamos moldear, pero es difícil. Se necesitan años para esto. Ojalá que tuviéramos esa conversión como la de Pablo, pero qué difícil, qué fuerte. Pues escuchemos esta epístola a los Gálatas, leámoslo, léanlo desde el capítulo 1 hasta el 6, para que ahonden en ello, pidan dirección espiritual a algún sacerdote para que les ayude a comprender y a direccionar toda estos tesoros que San Pablo nos explica, nos grita de viva voz ese testimonio de su conversión, de Jesús mismo revelándole todo y que ahora en esas cartas nos lo da a nosotros. Así, querido y amado de Dios, vamos a seguir andando en las obras de la carne, pues son lo contrario de los frutos del Espíritu Santo. Y ojo, son la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la enemistad, los pleitos, las rivalidades. Estamos ahí celosos todo el tiempo,
divisiones, envidias, discordias, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. Es decir, un desorden en los sentidos. Nos dejamos cegar por una satisfacción momentánea que va a quedar solo en hacer crecer un egoísmo tremendo, un ego que nos va a llevar a la sequedad. Si ustedes permanecen unidos a mí, dice Jesús, van a dar muchos frutos. Por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, de la confesión, somos purificados. Por medio de la comunión recibimos ese pan de vida y estamos unidos para que esa savia de ese árbol siga penetrando en nosotros, para que esa palabra penetre en nosotros, porque nuestra conversión lleva años. Querido y amado de Dios, le cuento aquí muy rápidamente, a mí me costó tanto llegar a ese fruto del autodominio, llegar a ese fruto de la paciencia, del amor, de la alegría, que bueno, si me pasara contando no terminaría. Y mire, aquí en el fruto del gozo, quiero resaltar algo, cuando Pablo es encarcelado, pero él está alabando a Dios en plena prisión. Vea, tiene ese gozo en Dios, a pesar de haber sido encarcelado. Que nosotros nos agarre ese gozo y esa paz entre nuestras circunstancias. Y que esa paz que Jesús nos vino a dar y que nos sigue dando, no la botemos por allá. No estemos temerosos de lo que viene, de lo que va a pasar, sino accionando en el Espíritu, haciendo oración, haciendo lo debido para que esos frutos vayan creciendo, para yo dar más fruto también, entregarle mis dones a Dios y que los multiplique. Entonces, si no tenemos nuestras pasiones sexuales bajo control, no seremos capaces de canalizar nuestra energía sexual en la dirección del amor. Ese es el mal muy generalizado hoy en día y que a nuestros niños, a nuestros jóvenes, los está arrastrando. Ojo, porque mismos nosotros adultos decimos, pues sí, ya pasó de moda eso, pues ya, pues vamos a dejar que aunque sean novios y tengan pues ya vida sexual, etcétera, y entonces estamos distorsionando la dirección que debemos darle a la sexualidad en nuestras vidas. Recuerden, enfocados en Dios, todo nuestro ser. No hay por qué decir, bueno, lo sexual no se toca y es punto y aparte para con Dios. No. Querido y amado de Dios, cuando ordenamos nuestra sexualidad, empieza a ocurrir un orden en muchos aspectos de nuestra vida. Pero eso sería otro tema muy interesante que pudiéramos tocar más adelante. Y ahorita, quédese con los frutos del Espíritu Santo. Y lo invito a que siga leyendo y adentrándose, meditando en Gálatas capítulo 5. Y quiero concluir con la misma cita bíblica de Juan 8, versículo 32, con la que inicié. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estos frutos del Espíritu Santo son el verdadero fruto de la verdadera libertad. ¿Cómo la vamos a adquirir? Teniendo una vida en Dios, en oración. Lleva un proceso, porque tenemos que soltar, que sanar y disminuir para que Cristo crezca en nosotros. Querido y amado de Dios, yo soy Grisela Aralia y esto fue su programa ¿Dónde estás? Estuvimos viendo los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Chao.
lado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisel Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.